Esto es Entrevistoria, un programa especial del periodista Rafael Salas, entrevistando a personajes de nuestra historia ya desaparecidos. En esta ocasión, la entrevista es con Carlos I de España y V de Alemania, y con la colaboración especial del periodista Marcos Chacón. Carlos I de España y V de Alemania fue en su época el hombre más poderoso del mundo. Un cúmulo de circunstancias familiares y fallecimientos prematuros le llevó a ocupar el trono con más poder de la historia de España desde el que demostró una extraordinaria habilidad gobernando un vasto imperio que abarcaba casi toda Europa y las Indias. Se decía que en su imperio nunca se ponía el sol, y fue precisamente en ese momento histórico cuando se inicia el siglo de oro español. Gobernó como rey de España por encima de su madre Juana, también llamada la Loca, hija de los reyes católicos, aunque ella fuera también la reina de España hasta el final de sus días. Fue un precursor de la idea de una Europa unida, aunque en aquel tiempo la unidad solo se podía conseguir por las armas. Su reinado intervino en más de 70 acciones de guerra entre batallas, asedios y otras actuaciones militares, en muchas de las cuales participó personalmente, combatiendo como un soldado más. Creó los tercios de Flandes para mantener un imperio que desangró la economía española y sacrificó miles de vidas. Al final de sus días, abdicó en su hijo Felipe II y se retiró al monasterio de Yuste, donde vivió hasta su muerte como un fraile más y a donde precisamente nos hemos desplazado hoy en el tiempo para hacerle esta entrevista. Buenos días, hermano. Tengo una cita con su majestad don Carlos. Ah, sí, pase. Buenos días, majestad. Buenos días. Siéntese y póngase lo más cómodo que pueda. Gracias, majestad. Bienvenido a esta entrevista virtual. Usted, don Carlos, fue rey a pesar de que la heredera legítima era su madre Juana, a la que entre usted y su abuelo, rey Fernando, católico, la declararon incapacitada. Mire usted, ¿estaba realmente loca su madre? Sabía que esa iba a ser la primera pregunta de esta entrevista. Mire, ya sé que los historiadores coinciden en afirmar que mi madre fue víctima de las ambiciones de mi abuelo Fernando y mías. Pero yo le voy a decir una cosa. Sitúese en mi época, 1506. La sociedad no estaba preparada para que una mujer fuera reina y el carácter de mi madre no encajaba en las costumbres sociales. Y eso era tomado como que estaba desequilibrada. Y lo de la muerte de mi padre lo echó todo a perder, cuando se paseó con su féretro enseñando su cadáver por toda Castilla. Aquello fue algo transitorio y le marcó toda su vida, pero mi madre no estaba loca. De hecho, fue reina hasta su muerte en 1555, a pesar de que fui yo quien ejerció el poder del reinado. Majestad, su chocolate bien caliente. Muchas gracias. Perdone. Es mi bebida favorita desde que la trajeron de las Américas. ¿Quiere usted una taza? No, muchas gracias, majestad. Prefiero a la entrevista. Pero, ¿era necesario realmente encerrarla en una torre como fue el caso de Tordesillas? Bueno, allí estuvo como una reina, nunca mejor dicho. No le faltó de nada. Yo la visitaba muy a menudo y tenía las mejores comodidades y servicios. Mi madre se tuvo que enfrentar a grandes desafíos personales. Algunos
En su ignorancia o por conveniencia la tacharon de loca, pero la verdad es que ella fue una mujer profundamente sensible, con un carácter distinto de aquellos que le rodeaban. Esa era la cuestión. En aquella época no se podía ser distinta, y menos para gobernar un país. Mi madre, la reina Juana, siempre fue la legítima soberana de Castilla. Pero tenga en cuenta que la realidad entonces exigía una mano firme y constante capaz de lidiar con los grandes desafíos de la monarquía. Había que ser ambicioso y había una necesidad real de garantizar un buen gobierno en situaciones muy complicadas. Cuando murió mi abuelo Fernando en 1516, las Cortes de Castilla y Aragón no quisieron que ella asumiera sola el trono, y entonces me trajeron a mí a los 2 meses de su muerte. Hacía falta un gobierno mucho más efectivo y contundente. Usted fue el emperador de un vasto imperio que abarcaba casi toda Europa y América. España, el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, parte de Italia. Imperio del que se decía que nunca se ponía el sol y que mantuvo y acrecentó su hijo Felipe II. ¿Valió la pena el esfuerzo de mantener un ejército y un gasto económico tan grande? Por ejemplo, ahí tenemos los tercios de Flandes, que ya le he citado. Un gasto económico tan grande para gobernar territorios tan dispersos, tan socialmente distintos y tan problemáticos. El mantenimiento de un imperio tan vasto como el que Dios me encomendó no fue tarea fácil, y soy consciente de los sacrificios que se hicieron tanto en vidas como en recursos. Gobernar tantos reinos dispersos y enfrentarse a enemigos poderosos, desde el turco hasta los protestantes en Alemania, demandó grandes esfuerzos. Sin embargo, mi deber como monarca, investido por la gracia divina, era proteger la fe, asegurar la paz en mis dominios y preservar el orden en el mundo cristiano. Sé que el costo fue alto, pero lo hice convencido de que mantenía la unidad de la cristiandad y defendía el bienestar de mis pueblos. Sí, no me lo diga, ya sé que esto hoy no se entiende y no se le ve el sentido, pero póngase en aquella época. Bien, don Carlos. Usted nació en Gante y vivió gran parte de su juventud en esa ciudad holandesa. En realidad ese fue su país de nacimiento, junto a su abuelo paterno, Maximiliano, que era el emperador del Sacro Imperio Romano y Germánico que luego heredó usted. Luego, cuando usted vino a España ya como rey, sin tener casi idea del idioma español, pues trajo consigo a todos sus amigos de aquella corte para imponerlos a la nobleza española. Aquello le costó muchos disgustos y creo que tuvo que rectificar. Y bueno, y en ese sentido, ¿qué le pasó con la revolución de los comuneros de Castilla? Bueno, lo sabe todo el mundo. Yo nací y me crié en Gante con mi madre Juana y mi padre Felipe. Vine a España como rey, siendo aún muy joven, con apenas 17 años, y para la gran mayoría de castellanos era un perfecto desconocido, y eso hizo que muchos me vieran con desconfianza y como un forastero. Pero lo que más tensiones creó, efectivamente, fue que traje conmigo mi propia corte de consejeros flamencos. Fue lógico, era mi gente de confianza y casi todos amigos míos con los que me había criado. Esto generó mucho resentimiento entre la nobleza y el pueblo de Castilla. Bueno, y entonces estalló esta revolución. Bueno, fue más bien una revuelta de ciudades castellanas, conocida como la de los comuneros, que se levantaron contra mí y contra mis consejeros. Incluso fueron a ver a mi madre para que asumiera íntegramente y sola el reinado y me apartara de la corona. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijo su madre Juana? Mi madre era de una gran lealtad a mi persona y despachó el asunto con una rotunda negativa hacia esa propuesta. Bueno, ¿y luego? Luego, los comuneros siguieron exigiendo mayor participación en el gobierno y rechazaban los impuestos que consideraban excesivos y la supuesta influencia extranjera. Entonces usted le venció en la batalla de Villalar, creo que se llamaba Villalar, en 1521. Y acabó con sus líderes Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Bien, pero ahí ya quedó todo. Pues mire usted, no. Un gobernante debe aprender continuamente. Y yo aprendí que los comuneros tenían una parte de razón.
Mi corte fue cambiando hacia la nobleza castellana progresivamente y se limitó bastante la influencia extranjera en mis gobiernos. Pero los impuestos no pude bajarlos, porque había que mantener la tensión militar en todo el imperio. Sinceramente, tengo que admitir que aquello me hizo reconsiderar el enfoque de mi gobierno y acercarme más a Castilla. Es curioso, es muy curioso que después de vencer al Papa Clemente VII, que había organizado una liga militar contra usted y al que venció sobradamente con su ejército, pues luego le obligara 3 años después a coronarle personalmente como emperador en Bolonia. ¿Quiso usted humillarle? No es eso precisamente. Se estará usted refiriendo al saqueo de Roma el 6 de mayo de 1527. Me disgustó mucho lo que ocurrió con mis tropas y desde aquel día guardé incluso luto por la cantidad de romanos que murieron de una forma estúpida e innecesaria. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que una bala acabó con la vida del jefe militar de nuestras tropas, el respetado duque de Borbón, y los soldados, ya sin mando y sin referente alguno, perdieron la compostura e hicieron una auténtica carnicería y saqueo. Nunca aprobé aquello y castigué a muchos de sus culpables. Así que tome usted el hecho de invitar al Papa a que oficiara mi coronación como un acto de concordia y acercamiento, no como una venganza ni una humillación. Además, ya habían pasado 3 años de aquel triste día y estábamos todos por arreglar las cosas. Majestad, relativo a esa ceremonia en Bolonia pasó algo desagradable e inesperado, con la pasarela que exigió usted que se montara. ¿Qué es lo que pasó? Creo que se refiere a la pasarela que me montaron para que comunicara el palacio donde me alojé con la iglesia donde se produciría la coronación. Pues nada más pasar con mi cortejo aquello se hundió y mató a 3 personas y produjo un gran número de heridos. La gente lo interpretó como un mal presagio para mi reinado. Aquello me dio mala espina, pero luego todo salió como tenía que salir. Y los agoreros de que aquello era un mal presagio no pensaron que podía significar justo todo lo contrario, porque me salvé de una muerte segura por un segundo, y eso podía interpretarse que tenía la protección divina. Don Carlos, vamos a ver, una pregunta que le quiero hacer muy especial. Dicen los libros de historia que usted se ventiló, como se dice hoy vulgarmente, a su abuelastra, que se llamaba Germana de Foix, que fue la segunda esposa de su abuelo Fernando el Católico cuando enviudó, y que además usted la dejó embarazada. Es cierto, no lo voy a negar. Yo apenas tenía 17 años y ella 29. Eso, en la intimidad de una alcoba, es una mezcla muy explosiva con un joven que estaba soltero. Yo aún no había contraído matrimonio con mi esposa Isabel de Portugal y ella era una mujer viuda. Mi abuelo había muerto hacía poco. Ya se puede usted imaginar. Bueno, y de esa relación nació una hija que le costó a usted mucho trabajo reconocer, pero sin embargo le dio grandes prebendas, entre ellas el gobierno del Reino de Valencia. Sí, era Isabel. Hija bastarda. Bueno, sí, efectivamente, pero aunque no la reconociera, tuvo todos los privilegios de trato, económicos y de posición de una infanta. Pero en fin, tampoco creo yo que esto resuma la gran densidad de toda mi vida. Luego, cuando me casé con mi esposa Isabel de Portugal, le fui completamente fiel y tuvimos los hijos que ya conocen ustedes, entre ellos mi hijo Felipe, que fue mi heredero como Felipe II. Bueno, pero se le conocen a usted media docena de hijos legítimos y otra media de hijos, llamémosle, extramatrimoniales. Vamos a decir las cosas con propiedad. Los 6 hijos que llama usted legítimos fueron todos con mi esposa Isabel de Portugal. Y los otros, que llama usted extramatrimoniales, fueron antes de casarme y después de enviudar. Jamás le fui infiel a mi esposa. Y eso lo quiero dejar bien claro. Bien. A su majestad se le alinearon los astros en una conjunción planetaria cuando un emisario suyo, a Tordesillas, consiguió que su madre le firmara prácticamente la abdicación en usted
y también la muerte repentina del cardenal Cisneros, que tenía más poder efectivo que el propio rey, es decir, que usted. Un reinado como fue el mío no era nunca fácil, ni lo fue en su proclamación ni en su desarrollo. Ustedes saben que siempre tuve que luchar con una continua red de intrigas y de manipulaciones. Cuando tienes el poder, tienes muchos enemigos, y muchos dispuestos a quitártelo. Mi madre efectivamente firmó ese documento, lo que tengo que agradecer a mi tutor, Adriano de Utrecht, que luego fue papa, y no va usted muy desencaminado cuando habla de Cisneros. Tenía muchísimo poder, y reinar estando él hubiera sido muy complicado. Y hablando de proclamación, usted tuvo dos. Una en España como rey de Castilla, Navarra, Aragón, incluso de Cataluña. O sea, rey de España. Y tuvo otra como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Países Bajos, las Indias, Nápoles, Cerdeñas. Así es. Llegar a las dos coronaciones no fue un camino de rosas. Ustedes sabrán que mi abuelo Fernando, al morir, el 22 de enero de 1516, me dejó en herencia la gobernación de los reinos de Castilla y de León, en nombre de mi madre Juana. Que ya estaba incapacitada. Efectivamente, y precisamente a ella le deja la corona de Aragón, pero por esa incapacitación nombrándome a mí gobernador. Y fue entonces, aclarados estos puntos, y no precisamente con muchas facilidades de toda la corte, cuando soy coronado o jurado como rey. O sea, que la figura de usted era la de gobernador tanto de Castilla, León y Aragón. En fin, lo que era España. ¿Y cuáles fueron las condiciones que le impuso la corte? Como, por ejemplo, que en la primera coronación, que fue en Valladolid el 9 de febrero de 1518, me impusieron una serie de condiciones que acepté para no tener más problemas. Pero que eran un poco humillantes. ¿Y eran? Pues que tenía que hablar en castellano, que tenía que cesar a todo mi gabinete que traje de Flandes, que no salieran más caballos y metales preciosos de Castilla, y que tratara mejor a mi madre. Fíjese usted. Hombre, parece que eran cosas razonables, y en lo del trato de su madre, bueno, hay por ahí capítulos de la historia donde se cuenta que usted no la trató precisamente bien, como cuando, por ejemplo, la visitaba, aprovechaba usted para desvalijarla de sus tapices, joyas, libros, objetos de plata, incluso vestiduras litúrgicas que luego reciclaba como regalos de boda para su hermana y su mujer. Al tiempo, dice la historia, que rellenaba los baúles vacíos con ladrillos de peso similar, de manera que su madre no se diera cuenta al instante, en ese momento, de que le había robado. Bueno, no voy a hacer ningún comentario sobre eso. Sé que vienen los libros de historia que han escrito ustedes, así que léanlos si quieren, y léanlo bien. Bueno. ¿Y después? Pues nada, después me coronaron en las Cortes de Aragón y luego en las catalanas. Y, a continuación, emperador. Bueno, eso fue más adelante, en concreto el 24 de febrero de 1530. Tras la muerte de mi suegro, el emperador Maximiliano, yo heredé el Sacro Imperio Romano Germánico. Y ya se empezó a hablar de Carlos I de España y V de Alemania. Y había que mantener ese imperio tan lejano de España a fuerza de vidas humanas, de dinero de la corona española y de abandonar la gobernanza de la propia España. Bueno, tenga usted en cuenta que aquello fue una época de prosperidad también para España y que el punto de vista con el que se ve ahora no es el mismo con el que se veía antes. Y que muchos de esos países tenían graves divisiones internas con guerras entre ellos. Pero mire, yo era un defensor del catolicismo y de la unidad europea, y para mantenerla me tuve que enfrentar a las amenazas internas como las protestantes y externas como el Imperio Otomano y Francia. Es verdad que tuve que defender varios frentes al mismo tiempo y que todo ello provocó una fuerte presión financiera y de costes humanos, pero tenga en cuenta que aquello era una visión universalista y para mí una auténtica misión divina. O sea, que usted propició una Unión Europea, pero a base de guerra, de violencia y de pérdidas económicas y humanas. Bueno,
quédese con lo de la Unión Europea. Si lo hubiéramos conseguido, imagínese los años que llevaríamos siendo uno de los países más grandes y poderosos del mundo. Hombre, claro que sí, Majestad, pero el precio hubiera sido muy alto y el costo inasumible. Y precisamente, ¿por qué no se consiguió? ¿Mereció realmente la pena? Bueno, visto con la mirada de hoy no, pero con la de aquellos tiempos sí. Yo buscaba la unidad de Europa, pero Europa no estaba dispuesta, porque entonces no había una idea global y el poder de las regiones no había captado, como ahora han hecho ustedes, la importancia de una Europa unida. Digamos que de aquello a lo de hoy solo ha cambiado el método, pero la idea era muy loable. Bueno, pero la imposición de una religión sobre las demás... Claro, pero es que en mi tiempo eso era fundamental. Aparecen algunas biografías suyas que usted le comentó a los frailes de aquí, de este monasterio en el que estamos, de Yuste, los Jerónimos, que había sido un error no matar a Lutero y que no hacerlo fomentó un cisma religioso de proporciones universales y una división de Europa y de todo su imperio. La aparición del luteranismo, encabezado por Martín Lutero en 1517, puso a prueba no solo mi fe católica, sino también la unidad política y religiosa del Sacro Imperio Romano Germánico. Los príncipes alemanes vieron en el luteranismo una oportunidad para reforzar su independencia y debilitar mi autoridad. Esto me obligó a enfrentarme a rebeliones internas como la Liga de Esmalcalda y a emprender largas guerras en Alemania. Fue un revés personal, ya que me vi obligado a permitir que los príncipes eligieran entre el catolicismo y el luteranismo para sus territorios, lo que fracturó aún más la unidad religiosa del imperio. El luteranismo no solo debilitó mi autoridad sobre Alemania, sino que me distrajo de otros frentes importantes como las guerras con Francia y el creciente poder del Imperio Otomano. A pesar de mis esfuerzos, no logré restaurar la unidad religiosa en el Sacro Imperio, y esto marcó un antes y un después en mi reinado. En resumen, la aparición del luteranismo fue un desafío importante que me complicó bastante la vida y que atajado a tiempo y sin contemplaciones no hubiera existido. Todos mis consejeros, incluido el Papa, me pidieron que matara a Martín Lutero, pero no lo hice. Cambiando de tema, ¿por qué decidió usted abdicar en su hijo Felipe II y por qué decidió también acabar sus días en un convento como este, como un fraile más? El hombre más poderoso del mundo se retira aquí a un monasterio en Yuste, en Extremadura. Pues mire, yo estaba muy cansado física y mentalmente. Estaba agotado. Pero ustedes saben que a mí me movió siempre un profundo sentido espiritual y tuve siempre la convicción de que al final el poder terrenal es efímero frente a la eternidad. Que la historia no lo juzgue como una estrategia política o de gobierno, que no fue así. Aunque tanto mi hijo Felipe en España como mi hermano Fernando en el Sacro Imperio me siguieron consultando y visitando. O sea que usted siguió siendo una persona influyente y manejando un poco los entresijos del imperio. Bueno, sí, pero yo ya me sentía retirado del mundo y así estuve hasta que terminaron mis días. Creo que fue la decisión más acertada que tomé en mi vida. Encontrarme conmigo y con Dios en el silencio y la meditación de un convento como este. Majestad, ¿es verdad que usted nació en un retrete? Bueno, algo hay de cierto. El embarazo de mi madre Juana estaba muy avanzado y en una fiesta en Gante se sintió indispuesta y fue al cuarto de baño creyendo que era un tema diferente y cuando entró nací yo. No sé si le dio tiempo a sentarse en la taza del inodoro. Seguro que alguien pensaría que aquello era un mal presagio y que usted nacía con mal pie, pero ya ve. Pues sí, y eso, ya ve, no me fue mal en la vida. Lo de que recayera en usted el reinado de España y del Sacro Imperio fue fruto de un cúmulo de casualidades verdaderamente sorprendentes. Sí, es la verdad. Mis abuelos, los reyes católicos, tuvieron 5 hijos y el primero, Juan, que era el heredero, murió antes de heredar el reino.
Después pasó a mi tía Isabel, que tuvo un hijo que murió al nacer, y al poco tiempo también falleció ella. Le siguió entonces mi madre Juana, que al casarse con el nieto de Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio, Felipe, llamado el Hermoso, pasó a ser el príncipe heredero junto con mi madre. Pero ya saben ustedes que también murió, y entonces el reinado pasó a ella y a mí, y cuando murió Maximiliano también el imperio. O sea, ahí tiene usted el cúmulo de circunstancias. Don Carlos, ¿y de qué se enorgullece más de su vida como rey y emperador? A ver, hay muchas cosas que creo que hice bien, y aquí sería engorroso y un poco pedante enumerar. Pero sí quiero subrayar la decisión que tomé personalmente de que los indígenas tuvieran los mismos derechos como cualquier español. Llevé el derecho de Castilla a América. Ya mi abuela Isabel empezó a hacerlo, y yo lo continué con la colaboración de grandes juristas como Francisco de Vitoria, determinando con contundencia que los indios eran seres humanos libres y se ponían bajo la protección de la corona española. El derecho de gentes. Exacto. O también las llamadas leyes de Indias, por el que se otorgaban derechos a los indígenas frente a los abusos que se estuvieran cometiendo. Eso es de lo que me siento más orgulloso, aunque ahora haya gente descendiente de aquellas Américas que no solo no se atreven a reconocerlo, sino que critican lo contrario. Bueno, Majestad, señor Carlos I de España y V de Alemania, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes, que les vaya bien en lo que les queda de lo que fue mi reinado y que regrese a su tiempo con toda naturalidad. Vaya con Dios. Qué enigmático. ¿Qué habrá querido decir con lo que les queda de lo que fue mi reinado?